Sí, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. En realidad, las reacciones han sido en su mayoría de repudio hacia esta denuncia del Grupo Clarín en contra de 6 periodistas por incitación a la violencia colectiva y coacción agravada. Básicamente, el Grupo Clarín dice que los periodistas, con sus opiniones desde diversos programas de la televisión pública, estaban como diciendo que Clarín estaba detrás de una idea de desestabilizar al gobierno. No solamente con el tema de sino también con las protestas que hubo el mes pasado con Gendarmería. Ellos decían, también hicieron alguna oportunidad que Clarín podía llegar a estar detrás de esto. En las últimas horas el abogado del Grupo Clarín dio un paso hacia atrás, trató de explicar que la demanda en realidad no era en contra de los periodistas, sino que a los periodistas se los quería llamar como testigos. Pero esta aclaración fue realmente poco convincente, que no se desprende del escrito presentado el jueves por el mismo abogado Hugo Gorman, José Carlos. Guillermo, ¿qué puede pasar este próximo 7 de diciembre? El 7D, como se lo conocen las redes sociales, hasta un comercial que sacó el gobierno sobre ese día. ¿Qué va a pasar en Argentina el 7 de diciembre? En realidad, aún es una incógnita qué es lo que va a pasar puntualmente. Se sabe, como bien dijiste antes, que la Corte hoy rechazó el periodo de extender la medida cautelar que estaba deteniendo el artículo 161, que básicamente es el artículo de designación del grupo, y otros grupos también deben deshacerse de partes de sus señales para adecuarse a la nueva ley de medios. El Grupo Clarín sigue insistiendo con que no pasará nada, que ese día vencería el plazo y desde ahí tendría un año para adecuarse a la ley. Desde el gobierno dicen lo contrario, dicen que ese día se vence el plazo y que si no está presentado el plan de adecuación podrían perder algunas de las licencias de canales y radios, por lo que en realidad por el momento es una incógnita, es un tema de interpretación de la ley. Como sabes, hay 2 bibliotecas para la interpretación de la ley, están obviamente todos muy pendientes sobre qué pasará finalmente el famoso 7 de diciembre, si Clarín se adecuará finalmente o no a la ley. De hecho, hoy el vicepresidente de Cablevisión, que es una de las empresas de Clarín, aclaró que se va a tener que adecuar a la ley, porque si la ley te dice, la ley es la ley. Pero vamos a ver que lo que pasa realmente es una gran incógnita. Lo que sí está pasando de aquí al 7 de diciembre es justamente estos temas, estos cruces, estas justicias cruzadas con todos. O sea, hay como un gran descontrol, y todos opinan que esto tiene que ver básicamente con el 7 y la posible adecuación del Grupo Clarín, Carlos. Muy amable, muchísimas gracias. Estaremos atentos, por supuesto, a esta noticia en desarrollo. Guillermo Fontana en comunicación con nosotros desde Buenos Aires. Según tengo entendido, y si me equivoco me desmientes, ustedes ayudaron a redactar esta nueva ley de medios, ¿cierto? Exactamente, porque los sindicatos que representan a los trabajadores de los medios de comunicación en todo el país han presentado diversos proyectos de radiodifusión democrática en aquellos tiempos, y se ha utilizado esos proyectos para redactar finalmente esta ley de medios que tiende a democratizar la propiedad de la explotación de las frecuencias de los medios de comunicación. Nos estaba diciendo Martín Echever, me imagino que alcanzaste a escuchar algo, y si no, bueno, te lo digo ahora, sí. Que esta ley prácticamente afecta de una forma muy concreta al Grupo Clarín, y que hay otros, por ejemplo, como DirecTV y otras operadoras que no se ven afectadas por lo mismo y que tienen mayor alcance, mayor difusión, que tienen mayores facilidades y no se están viendo afectados. Es decir, para entenderlo un poco más concretamente, parece que se hubiera diseñado específicamente la ley para afectar, desde la perspectiva obviamente de Clarín, a este grupo. Claro, no. El eje es que es un grupo monopólico que, claro, que está afectado, como podría estar en Estados Unidos si tuvieran un grupo monopólico, está afectado por la ley que tiende a tratar de diversificar la cantidad de propietarios de los medios de comunicación o de señales de medios de comunicación, a fin de diversificar y democratizar lo que sería el acceso a la información por parte de la sociedad. Claro que los va a afectar al Grupo Clarín, porque han hecho un proceso de concentración de medios de comunicación, una destrucción de puestos de trabajo y de noticieros locales y de noticieros que eran regionales y tenían una identidad regional. Ahora lo que han hecho es concentrar todos esos medios de comunicación, generar señales que en todo el país se repiten constantemente, y claro que van a estar afectados porque
la ley establece que tienen que hacer un proceso de desinversión como lo recomienda la UNESCO, ¿no? Ahora, Raúl, ¿qué hay de las opiniones que hablan no solamente de esto, sino también del control del mensaje por parte del gobierno y de acotar a aquellos que están opinando distinto o que son críticos de las políticas, de las actividades del gobierno y de los gobernantes? Con solo abrir o leer las tapas de los principales medios de comunicación de la Argentina, uno se da cuenta que Argentina goza de la libertad de expresión plena. Que hay tensión en el ejercicio de la profesión y que hay diferentes tensiones entre los medios de comunicación, esto no hay que descartarlo y no hay que ignorarlo. Pero de que acá no haya un ejercicio de libertad de expresión, esto es una mentira absoluta. Totalmente con los estudios que ha hecho la misma Federación Argentina de Trabajadores de Prensa respecto a la crisis que está ejerciéndose el periodismo en este momento en la República Argentina, marca que en la Argentina cualquiera puede decir cualquier cosa y realmente lo que ha generado esto es que haya libertad de expresión plena. Lo que tenemos que lograr es que esa libertad de expresión plena sea más democrática y que haya más profesionales de los medios de comunicación teniendo la posibilidad de acceder a un canal, a una radio para poder tener sus programas y poder ejercer el periodismo. Esta ley, aquí tengo varias dudas, pero voy a compartirte una que me escriben en Twitter porque me parece una pregunta muy válida. En mi cuenta dice Gino Riccio Baptista, monopolios para los privados y para los del gobierno no es lo mismo. Y esta es una muy buena pregunta porque podemos empezar a ver este fenómeno regional en algunos países en el que se ha venido disminuyendo a la iniciativa privada mediáticamente hablando y de pronto el Estado es el que tiene el control de la mayoría de medios de comunicación. ¿No es este el camino que puede llevarse en Argentina con esta ley? Es decir, ¿también habrá control para que no haya un monopolio mediático por parte del Estado? No, es que no lo hay, no lo puede haber porque distribuye entre los privados y entre los actores sociales, entre los sindicatos, las universidades, distribuye en un 33% en pedazos, digamos, lo que es la propiedad de la explotación de las señales de comunicación en la Argentina. Nunca puede haber un proceso de concentración por parte del Estado, ni es impensable que existan medios de comunicación en todo el país del propio Estado. Sí, lo que se difunde y lo que se tiende a hacer es que haya estas 44 radios nacionales que son las que mantienen fuentes de trabajo propias, locales, con noticias locales que tratan de diversificar la concentración de los medios de comunicación que hay con señales de Capital Federal en el interior del país. Pero nunca se va a tender a tener medios de comunicación que dependan del Estado en una concentración igual o parecida a la que tiene el Grupo Clarín. Bueno, pues estaremos atentos, se aproxima una fecha 7D importante. Gracias, Raúl Gustavo Granero, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa desde Buenos Aires. Un gusto, buenas noches. Gracias, muy amable. En Argentina sucedió algo insólito. En una asamblea del Grupo Clarín se vivió una situación realmente hasta graciosa, podría ser. Parece sacada de una novela. Como el 9% de las acciones pertenecen al Estado, el que irrumpió a los gritos en el edificio fue el ministro de Comercio, Guillermo Moreno, acompañado de otros funcionarios. Ustedes saben que hay una gran fricción entre el Grupo Clarín y el gobierno argentino. Iván Pérez Sarmenti está en comunicación con nosotros desde la capital argentina con los detalles. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente, Iván? Parece sacado de una novela de un autor argentino muy conocido, Jorge Asís. Esto lo puede, ni Jorge Asís lo puede escribir también lo que está sucediendo. Exactamente, Carlos, buenas tardes. Bueno, ayer a las 15 en la reunión anual de accionistas del Grupo Clarín llegó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, junto con el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Entraron de una manera un tanto intempestiva, también con una delegación que no podía ingresar, como la mujer de Moreno y cámaras de la televisión pública y de la agencia oficial Telam, para ser parte de esta reunión de accionistas, ya que el Estado tiene un 9% a través de la administradora de Seguridad Social que han quedado en manos del Estado cuando se expropió el sistema de jubilaciones privadas. El Grupo Clarín tenía una FJP y bueno, al estatizarse ese sistema, el Estado ha pasado a tener un 9% del Grupo Clarín. Moreno, entre otras cosas, sentado en primera fila y a los gritos le decía a Axel Kicillof: primera vez que entramos, ¿querés que tengamos todo? Por ejemplo, según la agencia oficial Telam,
También había periodistas del Grupo Clarín que no podrían estar ahí, pero que estaban para cubrir lo que estaba ocurriendo, le estaban sacando fotos a Moreno en todo momento, mientras Moreno también discutía con algunos de los miembros del directorio, y tenemos parte de un extracto del video donde Moreno estaba discutiendo con José Aranda, que es uno de los miembros del directorio de Clarín. Si quieren lo vemos. No se allanan a la justicia, tampoco en los crímenes de lesa humanidad. Entonces si es permite, muy difícil. No le permito, sí, una sola palabra, no se lo permito. No le permito que no usted se lo permito. No se haga lo diga que yo una termine. acusación. Cuando yo termina, usted habla. No le doy la interrupción. Usted no puede venir porque está... Sí, convengamos que también el tratamiento del balance, Moreno dijo que la empresa no estaba dando ganancias y sugirió que el directorio debería apartarse, y esto también es un tanto controvertido, o también, como decías vos, Carlos, que puede llegar a ser gracioso, porque Moreno también está sindicado como una de las personas que se dedicó a tratar de impedir que los grandes supermercados y las cadenas de electrodomésticos publicasen los fines de semana, tanto en los diarios Clarín como en La Nación. Carlos. Iván, indudablemente tal vez suena muy fuerte para el resto de Latinoamérica, pero en Argentina sabemos la personalidad de Moreno y sabemos que no es el primer incidente que tiene, indudablemente una personalidad muy efervescente, y que eso no nos sorprende. La ley de medios, el presente y el futuro de esta ley, porque el máximo Tribunal de Justicia se encamina a definir la polémica entablada por la ley de medios que enfrenta al gobierno nacional con el Grupo Clarín. Para eso convocó el próximo 28 de agosto una audiencia entre las partes, la que reunirá al gobierno, al holding empresario y a los amigos del tribunal para que se expidan sobre la legalidad de la ley sancionada en el año 2009. Los denominados amigos del tribunal es una figura legal que define a terceros ajenos al proceso, que ofrecen voluntariamente su opinión sobre temas de su especialidad, en este caso, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que está en debate. Desde el momento en que la ley fue votada por ambas cámaras, el gobierno y Clarín entablaron una batalla legal que en primera instancia favoreció al Ejecutivo y en segunda a la empresa de medios que pide la nulidad de los artículos que la obligan a desinvertir. Ahora el caso llegó a la máxima autoridad del Poder Judicial y se prevé que antes de fin de año podría haber una resolución. Sobre el tema, Martín Sabatella, presidente del AFSCA, decía lo siguiente. Una ley que se debatió durante 26 años en la coalición de la radiodifusión democrática en el conjunto del país, que se debatió muchísimo también en distintos foros organizados por la Cámara Nacional, por el Parlamento Nacional, cuando se trató en el Congreso. Es una ley discutida, es una ley donde ya opinó la justicia de primera instancia, de Cámara. Hay un fallo del fiscal del fiscal de primera instancia diciendo que es constitucional, un juez de primera instancia diciendo que es constitucional, un fiscal de Cámara diciendo que es constitucional, una Cámara que dice que no es constitucional, y cuando uno analiza la resolución ve que lo que la Cámara dice que no es constitucional es solo lo que le afecta al Grupo Clarín, y lo que no afecta al Grupo Clarín sí es constitucional. Hay una resolución de la Procuradora que es muy contundente, muy sólida, demostrando la constitucionalidad de la ley y hablando que la Cámara, cuando dice que es inconstitucional, está poniendo por delante o priorizando los intereses empresariales, la rentabilidad empresarial, por encima de los derechos de la comunidad, de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas a la información, a la libertad de expresión. La Procuradora dice que se está tomando atribuciones la Cámara de Legisladores, porque está cambiando el espíritu de la ley, porque le quita el espíritu antimonopólico que tiene la ley. Quiero decir, hay muchísimas opiniones. Bueno, la Corte necesita generar este mecanismo, necesita otras opiniones, otras voces, en el mecanismo de amicus curiae y en el mecanismo de una suerte de audiencia pública. Bueno, si la Corte lo considera, está bien que se haga y avanzaremos en ese camino y esperamos que eso aporte para la resolución definitiva que tiene que tomar la Corte, que por supuesto yo no sé cuál es, dicen los tiempos que lo van a hacer, porque es una opinión de ellos, pero insisto que nosotros no tenemos ninguna duda sobre la constitucionalidad por un lado, y no tenemos ninguna duda también sobre la importancia de una ley como esta para enfrentar las tendencias monopólicas que le hacen mal a la libertad de expresión, porque lo que está claro es que la concentración mediática, las posiciones dominantes, la competencia desleal en el mundo de la comunicación audiovisual lesiona la libertad de expresión y lesiona la democracia. Esto está claro. Y esta es una ley que viene a revertir esa situación porque es una ley antimonopólica. Entonces, que es constitucional la ley no tengo ninguna duda. Y que se necesitan herramientas para enfrentar las tendencias monopólicas, para favorecer la libertad de expresión, tampoco.